Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 12, El caballero hizo un juramento, parte 4. El día del baile, sentí una punzada de frustración al ver la espalda de Lady Remilia, quien se dirigía sola al lugar mezclada entre los nobles de menor rango. Aunque ahora no tiene a nadie que la acompañe, que porte tan digno. Me duele mucho que en este momento no pueda estar a su lado. Todo esto es culpa de este cobarde rey demonio. Este hombre, al final, llegó a este día sin poder confesar sus sentimientos a Lady Remilia. ¡Qué desastre! Después de ser conducido a la sala de espera, la habitación de mayor prestigio reservada para la realeza extranjera, me tomé un respiro y revisé rápidamente el plan de la noche. Por supuesto, los sirvientes de este país habían sido retirados, y esto ocurrió después de que Lady Misri hubiera colocado hechizos para evitar escuchas y miradas indiscretas. Una vez que se confirmaron las líneas y el esquema general ya establecidos, la conversación naturalmente se dirigió al evento principal de esta noche. Entonces, los tres miramos a Lord Angel con ojos penetrantes. ¿Ustedes tres por qué están tan enfadados? Esta noche será un baile importante. ¿Quién fue el que no pudo acompañar a Lady Remilia como su pareja a ese baile? No pude evitarlo. La invité. Pero Remilia dijo que no tiene una buena imagen en este país, y que si se mostraba abiertamente en el bando del reino demonio, provocaría una reacción negativa, y no se dio. No le dijo que quería que fuera su pareja y asistiera como alguien con quien planeaba casarse, en lugar de esa excusa. No lo hizo, ¿verdad? Cuando dije eso, Lord Angel desvió la mirada, avergonzado. No es deshonesto regalarle cristales mágicos y vestidos sin decirle el verdadero propósito. Eso es, para ahuyentar a los insectos. Solo quería proteger a Remilia de quienes la molestarían hasta que todo terminara. Además, no quería decirle algo que limitara sus opciones. Otra vez con eso. Hermano, eso es demasiado cobarde y grosero. Es cierto que si el príncipe heredero de aquí supiera la verdad, volvería a cortejarla. Pero, ¿crees que Remilia se dejaría llevar por las palabras tardías de ese exprometido que no tiene buen ojo? Y al darse cuenta de que la situación le era desfavorable, Lord Angel se levantó en silencio y se fue a la ventana. Con los brazos cruzados, su figura contemplando el jardín iluminado por la luna desde la ventana con una expresión pensativa era muy pintoresca. Si los sirvientes de este castillo, a quienes se les había permitido regresar a la habitación una vez terminada la conversación, lo vieran, suspirarían ante la imagen del poderoso rey demonio de pie solo con una expresión melancólica. Sin pensar en absoluto que había huido después de perder una batalla de ingenio con nosotros. ¿En serio? ¿Quería que los dos asistieran al baile como pareja? Entiendo las palabras de Lady Remilia, pero la sola idea de que el príncipe heredero Williard pueda pensar, quizás todavía tengo una oportunidad, con respecto a Lady Remilia me retuerce el estómago de rabia. Quería que se mostrara cuánto Lord Angel ama a Lady Remilia, y cuán correcta era Lady Remilia, para que no pensaran ni por un momento que había una oportunidad de aprovecharse. No puedo perdonar que piensen que todavía hay margen para que me perdonen, después de haber tratado tan cruelmente a la maravillosa Lady Remilia con una falsa acusación. Incluyendo al hombre que fue mi exprometido. Sabiendo cómo eran ellos, embriagados por ser el objeto de celos, de una manera tan conveniente, seguramente pensarían en cosas convenientes. Quería desesperarlos desde el principio mostrándoles que Lady Remilia ya tiene un compañero que cree en su inocencia y la ama. TSK. No puedo creer que sea la misma persona que el hombre despiadado y demoníaco que, en secreto, discutió conmigo varias veces sobre el baile y planeó con alegría exponer y condenar los crímenes de la doncella estelar. Cuando comenzó el baile, con embajadores y miembros de la realeza de otros países presentes, fuimos los últimos en ser invitados como los huéspedes más importantes del reino demonio. Nosotros, los vasallos, abrimos las puertas primero, nos separamos a izquierda y derecha y nos inclinamos. Se podía ver que aquellos con alguna aptitud mágica, al ver la majestuosa figura de su majestad el rey demonio aparecer, casi se arrodillaban, pero se contuvieron y solo inclinaron la cabeza en señal de bienvenida.
Presionado, supongo, el rey de este país pronunció palabras de bienvenida al rey demonio que había invitado, pero su rostro estaba algo tenso. En el pasado, yo pensaba que su majestad era un gran rey, aunque con un lado cruel, pero quizás la percepción cambia cuando el señor al que uno sirve cambia. O quizás su majestad mismo ha cambiado. Al mover mi mirada y observar, me di cuenta de que aquellos que parecían reconocerme estaban alborotados por la confusión de la entrada. Vaya, incluso los que eran mi familia han olvidado vigilar el lugar con cautela, a pesar de que están de guardia en el baile. Pero no podían abandonar sus puestos, y solo se quedaron inmóviles, mirándome. Al igual que muchos otros nobles, las palabras de bienvenida al rey de los demonios resonaron, transmitiendo un sentimiento de euforia, sin poder ocultar la mirada dirigida al licor de Lilin. A diferencia de otros ancianos, al menos el rey parecía más digno al no tener una mirada descaradamente codiciosa. Incluso el astuto anciano, el primer ministro, temido por todos, no podía ocultar su deseo por los efectos del licor de Lilin en la longevidad y las enfermedades crónicas. Por cierto, Lady Remilia también participó en el desarrollo de este licor de Lilin especial y altamente efectivo. Es una santa, una excelente señora feudal, una maga de primera clase y capaz de inventar cosas, no se puede decir más que es brillante. Espero que se arrepientan toda su vida de haber dejado escapar a una persona tan maravillosa. Yo también tomé una copa que me habían servido y la hice girar ligeramente. Solo la primera copa, debido a sus propiedades, se ofrecía no solo a los presentes en el salón, sino también a los sirvientes del castillo y a los guardias. Es común que los invitados ofrezcan bebidas, pero nadie se negó, como si fuera una costumbre, diciendo que estaban de servicio. Es obvio. Se dice que la otra parte se alegró mucho con esta noticia. Qué generosidad la de Lady Remilia con el país que la traicionó. Me vino a la mente su figura, preocupada por el sabor y el aroma, porque se convertiría en uno de los productos estrella del reino demonio. Seguramente, como un vino raro y exquisito, no faltarían quienes lo buscaran. Una vez terminado el largo discurso, que se consideraba de gran formalidad, se pasó al brindis. Todos en el salón bebieron de un trago el líquido dorado que tanto anhelaban, y aquellos con problemas de salud debido a un exceso de poder mágico en sus cuerpos emitieron un sonido efervescente, como una fuente de agua carbonatada, y una parte de su cuerpo brilló débilmente. Seguramente allí residía su enfermedad crónica. Los vítores se elevaron, especialmente entre los nobles de alto rango con enfermedades crónicas graves y gran poder mágico, por el efecto tan evidente. Hasta las palabras jactanciosas de Lord Angel al rey de este país, sorprendido por el efecto del licor de Lilin, todo iba según lo planeado. Sí, hasta aquí, todo había avanzado perfectamente según el plan que nosotros, o más bien, Lord Angel, había trazado. Honestamente, me sorprendió mucho que se desmoronara de esa manera. Porque, aunque habíamos considerado varios escenarios, nunca imaginamos que algo así sucedería, por mucho que fuera. Su Majestad el Rey Demonio. Esa expresión tan feliz y el tono de su voz. Comprendí que malentendido se había producido en ella. Al rey y al príncipe, a quienes se les había roto la maldición por el efecto del licor de Lilin, se les había dicho, si el afecto que sentían de forma antinatural no ha desaparecido, es porque fue implantado por la maldición. Y ambos, seguramente pensando en la misma persona, miraron a la tal doncella estelar. Ah. Probablemente ella piensa que, Su Majestad el Rey Demonio se fijó en ella y le dijo algo al rey. Pude ver claramente que estaba confundiendo la situación con una historia conveniente, y quise mirar al cielo. Además, cuando Lord Angel dijo con sarcasmo, ¡qué buen adorno!, ella incluso se avergonzó y respondió, «Oh, no, no quiero ser un adorno». Hasta hace un momento, solo sentía ira hacia esta mujer, pero ahora se mezclaba con lástima y una sensación de incomodidad.